Tema: hipertrofia e hiperplasia. Integrantes: Miriam Kushkawa, Juan Aguilar, Frank Montero y Yulisa Ordóñez. Hipertrofia: es el aumento del tamaño de las células y por ello aumento del volumen del órgano. Características: no posee nuevas células. El crecimiento celular depende de síntesis de mayor cantidad de componentes ultraestructurales y no solamente captación de agua. Células con más capacidad a hipertrofiarse, músculo estriado en el corazón y en los músculos esqueléticos, porque no se da división mitótica ni formación de más células para compartir el trabajo. Las células del músculo estriado se produce por aumento del número de miofilamentos, de mitocondrias y retículo endoplasmático. El factor principal es el aumento de la carga de trabajo, que significa mayor actividad metabólica. La adaptación incluye síntesis de más membranas, enzimas, ATP, mayor nivel de respiración aerobia y más miofilamentos capaces de lograr equilibrio entre la demanda y la capacidad funcional de la célula. Hipertrofia del corazón. Es una respuesta de adaptación que se observa en diversas enfermedades cardiovasculares, que significa aumento de la carga cardíaca, como por ejemplo la hipertensión. Hepatocito. Se produce hipertrofia a extensas del retículo endoplasmático liso para aumentar la cantidad de enzimas de oxidasa de función mixta del citocromo P450, que ayuda a metabolizar el fenobarbitol. Mecanismos de la hipertrofia. La hipertrofia se puede inducir por las acciones coordinadas de los sensores mecánicos, los factores de crecimiento y los agentes vasoactivos. Las dos vías bioquímicas más importantes implicadas en la hipertrofia muscular parecen la fosfoinositol 3-sinasa o AKT, que se considera la más importante en condiciones fisiológicas como la hipertrofia por ejercicio, y las señales distales de los receptores acoplados a la proteína G, que por su parte se inducen por muchos factores de crecimiento y agentes vasoactivos, que se consideran más importantes en la hipertrofia patológica. También la hipertrofia se puede asociar a un cambio de las proteínas contráctiles de una forma adulta a otras fetales o neonatales. Algunos genes se pueden expresar solo durante el desarrollo precoz, pero se vuelven a expresar en las células hipertróficas y los productos de estos genes participan en la respuesta celular al estrés. La reinducción de la expresión del gen para ANF se asocia a una hipertrofia cardíaca. El ANF es una hormona peptídica que induce la secreción de sal, reduce la volemia y la presión, permitiendo reducir de este modo la carga hemodinámica. Sea cual sea la causa exacta y mecanismo de la hipertrofia cardíaca, al final se llega a un límite por encima del cual la hipertrofia de la masa muscular no consigue compensar el aumento de la carga. En este momento se producen varios cambios regresivos en las fibras del miocardio, entre las cuales destacan la lisis y la pérdida de los elementos contráctiles de las miofibrillas. Aunque el término hipertrofia se suele referir al aumento del tamaño de las células o tejidos, en algunos casos se produce una hipertrofia selectiva de un orgánulo subcelular. Por ejemplo, los pacientes que reciben tratamiento con algunos fármacos como los barbitúricos sufren una hipertrofia del retículo endoplásmico liso de los hepatocitos, que es una respuesta adaptativa para aumentar la cantidad de enzimas capaces de detoxificar estos compuestos. La adaptación a un fármaco puede traducirse en una mejor capacidad de metabolizar otros. Por ejemplo, el consumo de alcohol determina una hipertrofia del retículo endoplásmico liso y puede reducir las concentraciones de barbitúricos disponibles que se pueden captar en cada momento. La hiperplasia. La hiperplasia se conoce como el aumento del número de células, ya sea en un órgano o tejido en respuesta a un estímulo. Aunque la hiperplasia e hipertrofia van a ser procesos distintos, a menudo también se los puede encontrar simultáneamente, debido a un estímulo externo. La hiperplasia solo tiene lugar cuando el tejido solo contiene células con capacidad de división para aumentar así el número de células. Además de esto, la hiperplasia puede ser patológicas o fisiológicas. Hiperplasia fisiológica. La hiperplasia fisiológica se puede dar debido ya sea a la acción de hormonas
o factores de crecimiento que se registran en diversas circunstancias. Cuando existe necesidad de aumentar la capacidad funcional de órganos sensibles a hormonas, o bien cuando hay necesidad de un aumento compensatorio tras una lesión o una recesión. A continuación veremos unos ejemplos. El primer ejemplo es la proliferación del epitelio glandular de la mama femenina en la pubertad y durante el embarazo, habitualmente acompañada del crecimiento del tamaño de las células de ese epitelio. Es decir, aquí podemos ver hiperplasia e hipertrofia. Otro ejemplo va a ser la hiperplasia compensadora, que se da en el caso de los estudios de la regeneración hepática en personas donantes de un lóbulo del hígado para trasplante. Las células restantes de ese hígado van a proliferar de manera que el órgano pronto crecerá hasta recuperar su tamaño original. Y otro ejemplo de hiperplasia fisiológica se da en la médula ósea, destacada por su gran capacidad de experimentar una rápida hiperplasia en respuesta a la carencia de células sanguíneas diferenciadas terminales. Por ejemplo, en un contexto de hemorragia aguda o rotura prematura de eritrocitos, es decir, en caso de una hemólisis, se activan circuitos de retroalimentación que afectan al factor de crecimiento eritropoyetina y que estimulan el crecimiento de las células progenitoras eritrocíticas, permitiendo que tanto la producción de eritrocitos aumente. Hiperplasia patológica. La mayoría de formas de hiperplasia patológica son causadas por acciones excesivas o inapropiadas de hormonas o factores de crecimiento que actúan sobre células diana. La hiperplasia endometrial es un ejemplo de hiperplasia anómala, inducida por hormonas. Normalmente tras el periodo menstrual se va a registrar un rápido brote de actividad proliferativa en el endometrio, que es un estímulo causado por las hormonas hipofisiarias y los estrógenos ováricos. El proceso va a ser interrumpido por la elevación de las concentraciones de progesterona, habitualmente de 10 a 14 días antes del fin del periodo menstrual. No obstante, en algunos casos el equilibrio de estrógenos y progesterona se ve alterado, dando lugar a aumentos absolutos o relativos en la cantidad de estrógeno, con la consiguiente hiperplasia de las glándulas endometriales. Esta forma de hiperplasia patológica es una causa frecuente de sangrado menstrual anómala. La hiperplasia prostática benigna es otro tipo habitual de hiperplasia patológica inducida en respuesta a estimulación de hormonas por acción de andrógenos. Aunque estas formas de hiperplasia patológica son anómalas, el proceso se mantiene bajo control y la hiperplasia remite cuando la estimulación hormonal cesa. Podemos decir como un dato que en el cáncer los mecanismos de control de crecimiento celular se van a alterar o van a perder su eficacia en consecuencia de aberraciones genéticas que van a determinar una proliferación descontrolada. Entonces podemos decir que aunque hiperplasia y cáncer son procesos diferentes, la hiperplasia patológica define un ámbito en el que es posible que se desarrolle con el tiempo proliferaciones cancerosas. Como dijimos, pacientes con hiperplasia endometrial están más expuestos a cáncer de endometrio. La hiperplasia también, por otro lado, puede ser dado por ciertas infecciones víricas, como la del virus del papiloma humano, causante de verrugas cutáneas y diversas lesiones de las mucosas compuestas por masas de epitelio hiperplásico. En este caso, los virus producen factores que interfieren con las proteínas del anfitrión reguladoras de la proliferación celular, como en otras formas de hiperplasia. Algunas de estas proliferaciones inducidas por los virus son también precursoras del cáncer. Mecanismos de la hiperplasia. La hiperplasia es el resultado de la proliferación de células maduras inducida por factores de crecimiento y en ciertos casos debido al aumento del desarrollo de nuevas células a partir de células madre tisulares. Por ejemplo, tras una hepatectomía parcial, se produce en el hígado factores de crecimiento que se unen a receptores en células supervivientes y actúan
activando vías de transmisión de señales que estimulan la proliferación celular. Y si la capacidad proliferativa de los hepatocitos se ve comprometida, como en ciertas formas de hepatitis que causan lesión celular, dichos hepatocitos pueden regenerarse a partir de células madre intrahepáticas.